Muy bien. Vamos a empezar a hablar de Zenón. Zenón de Elea, perteneciente a la escuela de Parménides, gran defensor de Parménides, pero muy agudo, porque de hecho las contradicciones señaladas por Zenón, en el fondo algunas de ellas fueron resueltas recién en el siglo XIX. Algunas Aristóteles intentó resolverlas con bastante genialidad, pero nunca del todo. Así que Zenón, de hecho, hay un efecto en mecánica cuántica que se llama el efecto Zenón, y que es un efecto que ha sido comprobado en sistemas cuánticos, y es que si uno está constantemente monitorizando o observando un sistema cuántico elemental, microscópico, el hecho de mantenerlo, de observarlo, evita que cambie. O sea, la observación evita el cambio. Y eso es un hecho cuántico, y se llama efecto Zenón, en honor a Zenón, que, como buen discípulo de Parménides, negaba el cambio. Esto como curiosidad anacrónica. En inglés se llama the Zeno Effect, ¿no? Si quieren buscarlo en internet. Pues Zenón en inglés se escribe Z-E-N-O. Bueno, no sabemos muchos detalles sobre la vida de Zenón. Sabemos que floreció allá por la década del 60 del siglo V a.C. Fíjense que Aristóteles lo llama el creador de la dialéctica, ¿no? Porque creó una serie de paradojas, ¿no? Y formas de plantear un mismo problema desde distintos puntos de vista y llegar a paradojas, ¿no? Nos llegaron algunos fragmentos de Zenón, que algunos de los cuales vamos a compartir. Dice, si la unidad, que es el elemento de lo múltiple, o sea, si existen las cosas múltiples, existen los componentes de esas cosas múltiples, ¿no? Entonces, a cada una de esas componentes, Zenón lo llama la unidad. Entonces, si la unidad no tuviese tamaño, no existiría siquiera. Pero si existe, es menester que cada parte de lo múltiple tenga cierto tamaño y un cierto espesor, y que la una esté a cierta distancia de la otra. Pero esto mismo puede decirse una vez y repetirse siempre, al infinito, con igual razón, pues ninguna parte de él será la última, ni ninguna estará sin relación con la otra que se halle frente a ella. O sea, no hay ninguna parte de lo múltiple que va a ser la última parte. Y sigue diciendo, estando privada de magnitud, si es agregada, no tiene ninguna capacidad para contribuir a acrecentar cualquier magnitud. Y de esta manera, el agregado sería nulo. En conclusión, pues entonces, si las cosas constituyen una pluralidad, es preciso que, al mismo tiempo, sean grandes y pequeñas, tan pequeñas como para no tener magnitud y tan grandes de modo de ser infinitas. Uno puede estar de acuerdo o no con este razonamiento, ¿no? Lo que está diciendo Zenón es que si no tienen tamaño no pueden existir. Además, si no tienen tamaño, la agregación de muchas cosas sin tamaño no me puede dar una cosa con tamaño. Y por otro lado, lo que está diciendo es que si tiene tamaño, entonces una cosa con tamaño, al menos uno puede pensarla como que tiene partes, porque si tiene tamaño, uno puede, al menos en el pensamiento, dividirla, que son dos, en tres. O sea que algo con tamaño también debería ser divisible, y debería ser, por lo tanto, partida en varias partes. Con lo cual, ¿hasta dónde seguimos con esa partición, ¿no? Entonces, si la unidad última no tiene tamaño, no puede constituir algo que tenga tamaño. Y si tiene tamaño, como esta división es infinita, nos llevaría a tener cosas
O sea, una cosa que tenga infinitas cosas con tamaño, me daría algo infinitamente grande, lo cual también es una contradicción. O sea, detrás de este razonamiento un poquito oscuro está esa idea, ¿no? Ahora, acá plantea una cuestión y es, Zenón es el que primero se tomó en serio a dónde lleva creer en la existencia del continuo, donde uno entiende el continuo como algo infinitamente divisible, ¿no? Como lo entiende la matemática moderna. El continuo es algo infinitamente divisible, pero por eso les digo que muchas de las paradojas de Zenón fueron resueltas recién en el siglo XIX con la formalización del continuo, con la formalización de los números reales, entre otros por matemáticos de la segunda mitad del siglo XIX, como Dedekind, este, Bolzano, Peano. O sea que, digamos que hasta hace 200 años el continuo era una idea a la cual muchos adherían, pero no se tenía una buena fundamentación. Dice Aristóteles en su Física, el libro de Física de Aristóteles, un libro muy importante, que después lo vamos a comentar cuando veamos a Aristóteles, pero dice acerca de Zenón. Zenón expresa esta dificultad. Si el espacio es algo real, ¿dónde estará? La dificultad de Zenón exige algún reconocimiento de razón, pues si cada ente real está en un lugar, es claro que también deberá haber un lugar del lugar, y así sucesivamente hasta lo infinito. O sea, también planteó Zenón esta paradoja, ¿no? O sea, ¿el espacio es real o no? Si no es real, estamos en un problema, porque entonces, ¿en dónde están las cosas si el espacio no es real? Y si es real, y como todo lo real tiene que tener un lugar en el que está, ¿en dónde está el espacio? ¿No? Si está en un lugar, entonces el espacio tiene una especie de metaespacio en el cual está, ¿no? Y el propio Aristóteles reconocía que esto nos lleva a una regresión hasta el infinito. El lugar del lugar, el lugar del lugar del lugar, el lugar del lugar del lugar del lugar, y así hasta el infinito, si identificamos espacio digamos, con lugar. Todas estas son cosas que yo se los dejo a ustedes en un rincón de la mente, porque vamos a volver. Esta no va a ser la última vez que vamos a hablar sobre el problema del espacio y del lugar. Bueno, hay otra paradoja famosa, o aporía también, es una palabra que se usa, las aporías, perdón, no, aporía es algo sin justificación. Paradoja, ¿no? Que es la historia de Aquiles y la tortuga, ¿no? Acá, también en la física de Aristóteles comenta la historia de Aquiles y la tortuga, tal cual la contaba Zenón, ¿no? Entonces, Zenón dice que el más lento no será alcanzado jamás de una carrera. ¿Se acuerdan la historia de Aquiles y la tortuga? O de la liebre y la tortuga. En el caso de Zenón, Aquiles es la liebre. En donde Aquiles obviamente corre mucho más rápido que la tortuga y le da una ventaja inicial a la tortuga. Eh, el tema que plantea Zenón es, cuando Aquiles llega al lugar donde estaba antes la tortuga algo avanzó, ¿no? Vamos a comentar lo que dice Aristóteles. El más lento no será alcanzado jamás en una carrera por el más veloz, pues es necesario que el perseguidor llegue primero al lugar del que ha partido el perseguido, de manera que el más lento lo precederá necesariamente siempre por alguna distancia. Este es el mismo argumento de la dicotomía, pero difiere al no dividir en dos la cantidad obtenida. La dicotomía es otra paradoja de Zenón, emparentada con la de Aquiles y la tortuga. Ahora se las voy a comentar. Entonces, la conclusión del argumento es que el más lento nunca es alcanzado. Y lo que dice Aristóteles es que esto es lo mismo que la dicotomía, porque en ambos se llega a la imposibilidad de alcanzar el término procediendo a una división del tamaño. ¿eh? Vamos a poner acá división del tamaño. Porque dice, en este se agrega en forma más dramática que ni aún el más veloz
siguiendo el más lento, puede alcanzarlo. De modo que es necesario que haya también la misma solución. ¿Cuál es la idea de esto? Supongamos que la tortuga va a la mitad velocidad que Aquiles, ¿no? Bueno, seguramente va mucho más lento. Pongámosle a 1/10 de la velocidad. Y le da una ventaja igual a la mitad de la distancia total que dura la carrera, que consiste la carrera, ¿no? Entonces, supongamos que la carrera era de 100 metros. La tortuga está ya a mitad de camino, está a 50 metros. Aquiles está en el metro cero. Cuando Aquiles llega al metro 50, la tortuga recorrió 5 metros, porque va a 1/10 de la velocidad de Aquiles. O sea que está en el metro 55. Cuando Aquiles llega al metro 55, la tortuga recorrió 50 centímetros. O sea que está en la distancia 55 metros, 50 centímetros. Cuando Aquiles llega al punto 55 metros, 50 centímetros, la tortuga recorrió 5 centímetros, con lo cual está en el punto 55 metros, 55 centímetros. Cuando Aquiles llega al 55 metros, 55 centímetros, la tortuga recorrió 5 milímetros, ¿no? Entonces lo que dice Zenón es que siempre que Aquiles llega donde estaba la tortuga está en otra parte. Y así era infinito. Ustedes me dirán, bueno, pero eso qué problema hay. O sea, nosotros sabemos que en la realidad Aquiles pasa a la tortuga. Sí, el tema es que, como para Zenón, el, el tiempo, no puede haber instantes sin longitud. Una suma infinita de lapsos de tiempo me debe dar necesariamente un tiempo infinito, ¿no? Por eso concluyes que Aquiles nunca pasa a la tortuga. Y esto lo usa Zenón como argumento también para negar la realidad del cambio. O sea, como el cambio lleva contradicciones, lo que vemos no ocurre. Es un engaño, es una ilusión de nuestros sentidos. No es verdad que aquí les pasa a la tortuga. No es verdad, ni siquiera diría, no es verdad ni siquiera que la tortuga ni Aquiles corren. O sea, eh, más allá de que sabemos que esto lleva a absurdos, pero evidentemente Zenón planteó cosas que no eran fáciles de resolver en esa época. Y como les dije, recién fueron resueltas en el siglo XIX. El tema de la dicotomía es lo mismo, o sea, eh, nadie puede recorrer la longitud de espacio, porque para recorrer una longitud nada, primero hay que recorrer la mitad. Esa es la otra paradoja de Aquiles. Después la mitad de la mitad. Después la mitad de la mitad de la mitad. Después la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Obviamente eso implica una suma de tiempos. Por ejemplo, un segundo, luego medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo, un 16avo de segundo, un 32avo de segundo. Lo que no sabía Zenón es que a veces una suma de infinitos términos me puede dar una suma finita. ¿Eh? Por ejemplo, si ustedes hacen un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo más un 64avo, la suma total de esos infinitos términos me da 1. Eso se puede demostrar fácilmente. Hay una demostración bastante sencilla, casi mágica, ¿no? Que no se los voy a hacer. Por ahí búsquenla en YouTube. Yo el año pasado se las hice en el pizarrón, porque se hace en 5 minutos. La demostración de por qué esa suma infinita me da 1, ¿no? Se los invito a que lo busquen por internet. Pero bueno, en esa época no teníamos esas capacidad de manejar sumas infinitas, ¿no? De infinitos términos. O sea que eran planteos profundos los de Zenón. Eran planteos profundos. También hay otra paradoja de Zenón, es que la velocidad, o sea, es imposible el movimiento, porque en un instante, por una flecha, no se puede mover, porque en un instante está quieta. Como en todo instante está quieta, entonces no se puede mover, porque la velocidad en cada instante es cero. Hoy en día sabemos que la velocidad se define como un límite de un espacio recorrido
que tiende a 0, divido un tiempo transcurrido que tiende a 0. Ambas cosas tienden a 0, pero su cociente no tiende a 0. Pero bueno, todo eso no tenía por qué saberlo Zenón, y de hecho hubo que esperar a que Newton inventara el cálculo diferencial e integral, y en paralelo Leibniz, en el siglo XVII, para resolver esa paradoja de Zenón. Entonces, hasta el siglo XVII, esa paradoja de Zenón no fue resuelta en forma categórica. O sea que Zenón no era ningún tonto. Otro exponente de la... A ver, perdón, si hay alguna pregunta. No, acá no es la serie un medio más un tercio, sino es 1 más un medio más un cuarto más un octavo. O sea, 1 sobre 2 a la n sería el término. Lo que comenta eso de observar la posición o el momento, eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es otra cosa. Y efectivamente la serie armónica diverge. O sea, 1 más un medio más un tercio diverge, pero 1 más un medio más un cuarto más un octavo no diverge. Bueno, vuelvo acá. Merizo de Samos. Fue un comandante naval, discípulo de Parménides. Escribió una obra llamada De la naturaleza o del ser. Argumentó en contra de algunas de las doctrinas de los pitagóricos y de las de Empédocles. Bueno, ya vamos a ver. Y simplemente quiero comentar este fragmento de Meliso, de Samos, de la isla de Samos. Dice, no hay nada vacío. O sea, es un exponente de la escuela de Parménides, pero que niega el vacío. Obviamente también Parménides lo negaba indirectamente, al decir que el ser es uno, homogéneo, o sea que no tiene agujeros, con lo cual la realidad última, entre otras cosas, tampoco tiene vacío, ¿no? Dice, no hay nada vacío, el vacío es nada, y la nada no podría existir, ni se mueve, pues no tiene ningún lugar en donde moverse, sino que es pleno. Si existiera el vacío, podría moverse hacia el vacío, pero no habiendo vacío no tiene dónde moverse. Y no podría ser denso y raro, porque lo raro no es posible que sea pleno, al igual que lo denso. Lo raro es lo contrario a lo denso, ¿no? Lo raro es ya más vacío que lo denso, y esta diferencia se debe hacer entre lo pleno y lo no pleno. Si, pues, hace lugar a alguna cosa y la acoge en sí, no es pleno. Si no le hace lugar y no la acoge, es pleno. Entonces, si no existe vacío, es necesario que sea pleno. Si es pleno, pues, no se mueve. Así que no hay vacío ni externo, ¿ya?, ni interno. Esta es una de las grandes diferencias eh, con los pitagóricos. Los pitagóricos aceptaban el vacío, es en donde las cosas se movían, los números, en particular, que eran los constituyentes últimos. En cambio, los eleáticos, los parmenidios, negaban el vacío. Lo negaban en todas partes, dentro de las cosas, fuera de las cosas, porque es incompatible con la plenitud del ser. Y es incompatible, y aparte porque para los eleáticos, no, el movimiento era una cosa ilusoria, con lo cual ni siquiera tenían que explicar la realidad del movimiento, porque no existía el movimiento como algo real. Vamos a ver que una cosa que va a compartir Aristóteles es la negación del vacío. Pero obviamente solamente eso, en otras cosas Aristóteles va a diverger. De hecho, el vacío va a estar, digamos, la negación del vacío nos va a acompañar incluso a lo largo de toda la Edad Media, hasta bien entrado en el Renacimiento, y la propia Iglesia, la teología o la filosofía de la Iglesia Católica va a negar el vacío también. Y los que acepten el vacío, en general, van a estar asociados
a la corriente más alejada de las religiones. Eso también lo vamos a ver. Los que aceptan el vacío en general van a estar más alejados tanto de la Iglesia Católica como de las religiones en general. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Empédocles, que es un personaje muy importante. Él vivió en el siglo V a.C., que nos estamos acercando a la época de Sócrates. Fue científico, pero también fue profeta, místico. Tuvo influencias del pitagorismo y del orfismo. Oriundo de Agrigento, ahí en Sicilia. Les cuento como anécdota, ¿no? Que hoy en día hay un pueblo en Sicilia que se llama Puerto Empédocles. Digamos, de alguna manera Empédocles quiso dar una respuesta a esta idea de que el cambio es una ilusión. Bueno, para Empédocles el cambio no era una ilusión. Pero también él se interesó por las ideas de Parménides, con lo cual él quiso buscar qué es lo que no cambia. O sea, para él el cambio era real, pero quiso buscar qué es lo que no cambia y cómo explicar el cambio a partir de las cosas que no cambian, ¿no? Él tenía una visión más pluralista del ser supremo, con lo cual es como que tenía una teología más relajada, más abierta que la de Parménides, ¿no? Escribió un poema que para variar se llamaba Sobre la naturaleza y un poema que se llama Purificaciones. Algunos dicen que cuando murió ascendió a los cielos, hay muchos argumentos, no argumentos, hay muchas historias sobre cómo murió Empédocles, medias fantásticas algunas. Como te di ideas, una cosa que me olvidé comentar es que está acá, tuvo ideas democráticas, lo cual lo llevaron a tener que exiliarse. Hay un logro fundamental de Empédocles y es mostrar que el aire es una sustancia, que no es nada trivial, porque, digamos, el aire no se ve. Uno ve cuando hay niebla, pero uno puede decir, bueno, ahora hay niebla. Hay vapor de agua, hay niebla, pero cuando no hay niebla, uno no ve nada. Entonces, eh, postular que ahí donde uno no vea nada hay algo, y que ese algo es una sustancia, no es trivial. Y esto está resumido en este fragmento de Empédocles, que dice lo siguiente. Cuando una niña jugando con un reloj de agua, les cuento, un reloj de agua o clepsidra, a veces era como una especie de tubo con una bola con orificios muy pequeños, ¿no? Una bola que se cerraba, tenía un tubito, ¿no? La cual se llenaba y luego se tapaba el tubito e iba, o no se tapa, perdón, no se tapaba el tubito, pero iba vaciándose de a poquito por ese orificio pequeñito, que cuanto más pequeñito, más lento caía el agua y por lo tanto eh, más tardaba en vaciarse y bueno, y permitía medir determinados intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, dice, jugando una niña con un reloj de agua de brillante bronce, pone el orificio de su tubo sobre su gentil mano y sumerge el reloj de agua en la masa de agua plateada. La corriente no fluye entonces dentro de la vasija, o sea, la niña agarra, ¿no? Pone su dedo, su mano tapa el orificio del caño, lo sumerge en agua y ve que no se llena de agua. Entonces dice Empédocles, la masa de aire dentro, presionando sobre las ajustadas perforaciones, la mantiene fuera, hasta que ella descubre el flujo comprimido. Pero entonces el aire escapa y un volumen igual de agua fluye dentro. O sea, la niña sumerge el reloj de agua, tapando el orificio, ¿no?, del cañito. El agua no entra. Y Empédocles le dice, no entra porque el aire que está dentro no lo deja entrar. Cuando la niña destapa el cañito, ahí el agua empieza a entrar y cubre toda la esfera y cubre todo el cañito.
Pero dice Empédocles, ¿por qué? Y porque el aire se escapa por afuera. O sea, Empédocles es el primer pensador que escribe explícitamente que el aire es una sustancia que, por ejemplo, puede impedir el ingreso de agua, ¿no?, a un reloj de agua. Vamos a ver qué decía Empédocles sobre el intelecto y los sentidos. Una visión bastante equilibrada, diría yo, ni tan extrema como, no extrema como la visión de los eleáticos, ni tan nihilista como la de Heráclito, que decía que era todo cambio y que era imposible el conocimiento. Reducidos son los poderes difundidos por las partes del cuerpo, y muchos males vienen a turbar sus pensamientos. Los hombres ven solo una pequeña parte de una vida que no es vida. Condenados a una temprana muerte, son raptados y se diluyen como humo. Cada uno de ellos está persuadido solo de lo que encuentra por azar, y, arrastrados en todas las direcciones, se jacta de cubrir todo. Tan difícil es que estas cosas sean vistas o escuchadas por los hombres, o comprendidas por sus inteligencias. Tú, pues, que has llegado hasta aquí, sabrás no más de lo que a la inteligencia humana es posible. Contempla todo con el intelecto, no permanezcas inerte con los ojos atontados. Acá hay varias cosas, ¿no? Una, hay que contemplar todo con el intelecto, pero Empédocles no niega que haya que contemplar. Pero no hay que contemplar a lo bruto, hay que analizar lo que uno contempla, ¿no? Y además, porque las partes del cuerpo turban a veces los pensamientos. Y además, porque lo que uno puede observar es finito a lo largo de la finita vida de cada uno de nosotros. Y que además, mucho de lo que vemos, lo vemos por azar, pues es lo que fortuitamente experimentamos a lo largo de nuestra finita vida. Pero me parece que es muy interesante, un poco también, esto se dio de la mano con Genófanes cuando decía que cada hombre puede, digamos, conocer algo finito durante su vida, ¿no? Esto en la construcción de la sabiduría es una construcción colectiva que va de a poquito, cada cual agrega su granito de arena. Acá en Pedro lo que dice es que hay que contemplar, pero hay que usar el intelecto, porque a veces, ¿no?, el cuerpo nos puede turbar. Entonces, Empédocles no negaba la eternidad del ser, pero tampoco negaba la realidad del cambio. Y acá está resumiendo estos fragmentos que yo aquí incluí de Empédocles. Dice, no hay ninguna posibilidad de que nada nazca de lo que no existe. Y es imposible e inexpresable que lo que es pueda aparecer. Porque el siempre ser estará ahí donde encontramos siempre un punto firme. O sea que Empédocles compartía la idea de Parménides de que no pueden hacer algo de lo que no hay. No puede hacer nacer algo de la nada. Dice, no hay nacimiento de ninguna de todas las cosas mortales ni ningún fin de muerte funesta, sino solo mezcla y cambio de cosas entremezcladas. Y se llama nacimiento entre los hombres. Y cuando los elementos de las cosas surgen mezclados a la luz etérea, o en forma de hombre, o en forma de bestias salvajes, o arbustos suaves, entonces lo llaman a esto nacer. Cuando después se ingregan, llaman a esto muerte, pero no hablan justamente. O sea, cuando dice Empédocles que no hay nacimiento ni muerte, está diciendo que lo que uno llama nacimiento, ya sea de un ser humano o de una planta, en realidad es mezcla y cambio. Y lo que uno llama muerte no es que el hombre se transforma en la nada o que una planta se transforma en la nada, ¿eh?, sino que es otro tipo de mezcla y de cambio, la muerte. Entonces, la muerte no es la transformación de algo que es en algo que no es. No es la transformación de el ser en la nada, porque eso es imposible, sino que es mezcla y cambio. ¿Mm? O sea, es muy interesante el plan de Empédocles, es compatibilizar la inmutabilidad del ser último con la realidad del cambio. Es curioso que Empédocles habla de que hay ciclos. Vieron que los pitagóricos hablaban de ciclos que se repiten. Bueno,
acá aparece el pitagorismo de Empédocles. Dice que hay ciclos que se repiten, cuya duración está en 3 veces 10.000 años. ¿Por qué 30.000 años? No lo sabemos. Platón va a hablar también, vamos a ver, de un ciclo de 27.000 años. ¿Por qué 27.000 años? No lo sabemos. Vamos a ver que hay un ciclo real de la Tierra, que es del orden de 26.000 años, que es el de la precesión de los equinoccios. Ahora, en la época de Empédocles nadie tenía elementos para conocer este ciclo. Así que esta es una casualidad muy curiosa. Bueno, y quizá lo que más lo lanzó a la fama a Empédocles es sus famosos 4 elementos y sus 2 fuerzas. Dice, expondré un doble discurso. En un cierto momento, de muchas cosas creció un solo todo con unidad. En otros momentos, al contrario, se dividieron más cosas de lo uno, el fuego, el agua y la tierra, y la propicia altura del aire. Y la funesta discordia, separada de ellos alrededor, igualmente pesada, y el amor, en medio de ellos, igual en magnitud y longitud. Contémplalo con el pensamiento y no permanezcas inertes con los ojos atontados. Y también está en los miembros de los hombres, y por eso piensan cosas amables y cumplen obras de paz, llamándolo con los nombres de alegría y de Afrodita. Ninguno de los hombres mortales la vio nunca vagar entre ellos, pero tú escucha la continuación no engañosa del discurso. Porque todas estas cosas, los elementos y las fuerzas, ¿no?, son iguales y coeternas, pero cada una tiene su valor y carácter distinto, y predomina a su turno en el correr del tiempo. Ninguna cosa nace o perece, ¿no? Con lo de siempre, ¿no? Los mismos argumentos de siempre. ¿Dónde se disolverían estas cosas si no hay nada vacío? Empédocles también negaba el vacío. Es que ellas son las mismas, pasando unas a través de las otras, siempre eternamente iguales, convirtiéndose ora en una cosa, ora en otra. Entonces, ¿cómo compatibiliza Empédocles el cambio con lo inmutable? Introduciendo la idea de los 4 elementos. De los 4 elementos, que eran tierra, agua, aire y fuego, cada uno de ellos permanece inmutable. Y se pueden acercar y alejar, atraer y rechazar, gracias a las 2 fuerzas que reinan en la naturaleza, que son la discordia y el amor. Podríamos llamarla la repulsión y la atracción, ¿no? Y dice, todos estos elementos, ¿no?, el fuego, la tierra, el cielo y el mar, que los ejemplifica con el sol brillante, el aire con el cielo, el agua con el mar y la tierra con la tierra. O sea, están animados de fuerza de atracción hacia sus partes, todas las que yerran separadas de ellos en los seres mortales. Así también todas las cosas que están más dispuestas a mezclarse se desean recíprocamente, hechas semejantes por Afrodita. Pero en cambio son enemigos en máximo grado cuanto más difieren por su origen, por mezcla y por formas impresas, llevadas por su deseo a no unirse y muy tristes, por mandato de la inamistad, o sea, que era la discordia, ¿no?, que les dio nacimiento. Así lo dulce se aferra a lo dulce, lo amargo se precipita sobre lo amargo, y lo ácido busca lo ácido, y lo cálido se agrega a lo cálido. Fíjense que es muy interesante esto. Si uno lo comparara con las modernas teorías científicas, donde hay 4 fuerzas fundamentales, que son la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas débiles y las fuerzas nucleares. Y por otro lado, ¿cuántos elementos hay? Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Depende cómo uno los clasifica. Fíjense que
En la época de Empédocles había 4, o empezamos con 1, ¿no? Con Tales, con el agua. Con Empédocles, al introducir 4 elementos, posibilitó compatibilizar el cambio con lo que no cambia. Entonces, lo que es tierra nunca, siempre es tierra. No se puede transformar algo que es de pura tierra en algo que sea de fuego. Pero sí algo que sea mixto, que tenga composición mixta con un poquito de fuego, tierra, agua y mar, y aire, puede cambiar su composición y cambiar, transformarse en otra cosa. Entonces, la idea es que todo el cambio que vemos es real y que se debe a la combinación en distintas proporciones de estos 4 elementos. Ese cambio que involucra el movimiento se produce por estas 2 fuerzas, de atracción y de repulsión. Por ejemplo, en electricidad, digamos, cargas opuestas se atraen. Acá es al revés. Si uno quisiera parafrasear a Empédocles, cargas iguales se atraen, porque lo dulce se atrae con lo dulce, lo amargo a lo amargo, ¿no? Mientras que en electricidad, cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, ¿no? Pero acá la idea es que el gran avance de Empédocles es introducir 4 elementos y no 1, y 2 fuerzas. Y con eso logra hacer todo real. La inmutabilidad de los elementos y la mutabilidad de las cosas mixtas, ¿no? Eso es quizá lo más interesante de Empédocles, ¿no? Muy bien. Que pase el que sigue, y el que sigue es para algunos, fundador de la filosofía en Atenas, nada menos. Anaxágoras, oriundo de Clazomenes. Floreció en el siglo IV a.C. Fue discípulo de Anaxímenes también, de Anaxímenes, no de Anaximandro. Tuvo que emigrar de Jonia a Atenas. Atenas estaba en la época de oro, en la época de Pericles, el famoso siglo de Pericles, donde Atenas se hace el centro más importante de la Grecia antigua, tanto en lo político como en lo económico. Pero en esa época, antes de Anaxágoras, Atenas no era un centro filosófico. O sea, la filosofía estaba más que nada en Jonia y en Italia, en las colonias griegas en Italia. Entonces Anaxágoras lleva la filosofía a Atenas, ¿no? Lamentablemente luego tuvo que exiliarse de Atenas porque algunas de las ideas de Anaxágoras eran consideradas como eh, eh, heréticas, ¿no? Bueno, Anaxágoras, tal cual su maestro, el maestro de su maestro, Anaximandro, consideraba que el Sol y la Luna eran astros, no eran dioses, con lo cual eso iba en contra de las teorías que se enseñaban en Atenas, que asociaban a los planetas con dioses. Escribió una obra que para variar se llamaba Sobre la naturaleza. Lamentablemente sobrevivieron solamente algunos fragmentos. Algunos se los debemos a Simplicio. ¿Se acuerdan que Simplicio vivió en el siglo V y VI después de Cristo? Entonces, algunos fragmentos son muy interesantes porque, ahora, bueno, esta palabra que está acá significa nous, vamos a ver por qué la introducimos, quizás lo más importante, el aporte más importante de Anaxágoras. En lo que se respecta a teoría del conocimiento o epistemología, tiene mucho en común con Empédocles. Esta posición equilibrada entre aplicarles nuestro raciocinio a la información que nos dan nuestros sentidos
Y después está dado en estos fragmentos, ¿no? Por la debilidad de los sentidos no somos capaces de discernir la verdad. Pero podemos valernos de la experiencia, perdón, y de la memoria, y de la sabiduría, y de nuestro arte. Pues lo que aparece es una visión de lo invisible. O sea, la apariencia nos muestra algo de lo invisible. Nada más que hay que aplicarle nuestra razón. ¿Por qué yo digo que está anticipando el Big Bang? Bueno, fíjense. Todas las cosas estaban juntas, infinitas en magnitud, en multitud y en pequeñez, porque también lo pequeño era infinito. Y estando todas las cosas juntas, ningún ser era discernible a causa de su pequeñez. Acá digo que es muy llamativo, ¿no? Porque para Anaxágoras, antes todo estaba junto, pero todo era pequeño. Y esto a uno lo recuerda a, por lo menos, a algunas versiones populares del Big Bang, donde se dice que el universo nació de un punto, ¿no? Que bueno, que yo les comenté que eso no es tan así, pero bueno, es la imagen popular que hay del Big Bang, ¿no? Que todo nació de un punto y que explotó. Entonces, pero lo que sí, hoy en día aceptamos que todo lo que ahora vemos separado estaba todo muy junto. Y esto ya lo dicen Anaxágoras, que todas las cosas estaban juntas, ¿no? Dice, porque no hay un grado mínimo de lo pequeño, sino que siempre hay un grado menor. Pues es imposible que el ser no sea. Pero también de lo grande hay siempre un mayor, y es igual en multitud a lo pequeño. Y toda cosa comparada consigo misma es al mismo tiempo grande y pequeña. Entonces, para Anaxágoras no hay un límite ni a lo pequeño ni a lo grande. Ahora, si no hay un límite a lo pequeño, Anaxágoras está adhiriendo a la creencia en el continuo, porque el continuo en el fondo lo que está diciendo es, no hay una unidad mínima de tamaño. Siempre algo más chiquitito. Esa es la puerta del continuo, ¿no? De todas maneras, no podemos dar toda una idea del sistema filosófico de Anaxágoras, porque han sobrevivido fragmentos sueltos, pero quizá una cosa más interesante de Anaxágoras es la creencia que hay una mente cósmica. Esta palabra griega, nous, denota mente, espíritu, hay muchas traducciones posibles, alma, hay muchas traducciones posibles, ¿no? Aristóteles habla de Anaximandro, él dice que estando todas las cosas reunidas en reposo, por un tiempo infinito, el intelecto introdujo el movimiento y la separó. Intelecto, es una forma de traducir nous. Diógenes Laercio, yo les comenté, un historiador, filósofo posterior a Cristo, dice, todas las cosas estaban juntas, después sobreviviendo la inteligencia, o sea, el nous, las ordenó en cosmos, o sea, las ordenó, ¿no? Esto lo dice Anaxágoras. Entonces, ¿cuál es la cosmología de Anaxágoras? Estaba todo junto, infinito el todo junto, vino el nous y las ordenó, les dio estructura, las agrandó. ¿eh? Todo eso lo hizo el nous, la mente cósmica. Bueno, y algunos fragmentos más del propio Anaxágoras. Y primero, el nous comenzó la revolución desde lo pequeño, y la fue extendiendo poco a poco, y la extenderá cada vez más. Y esta revolución ha operado la separación, y se separa lo raro de lo denso, el calor del frío, y de lo oscuro lo luminoso, y de lo húmedo lo seco. Lo interesante es de revolución. Ustedes saben que la moderna teoría de la formación del sistema solar, lo que habla es de una nebulosa que tenía un pequeño impulso angular, y que se fue condensando, y esas revoluciones fueron creando, por un lado, el Sol en el centro y los planetas alrededor, ¿no? Entonces es interesante cómo Anaxágoras habla de la revolución, ¿no? Que opera la separación. O sea, la revolución separa cosas. ¿eh? Y cuando el espíritu comenzó a mover, comenzó la separación de lo movido. Y todo lo que el espíritu movía
se dividía enteramente, y moviéndose y dividiéndose, lo hacía dividirse siempre más la revolución. O sea, siempre la revolución moviendo. Así, revolucionándose y separándose estas cosas por la fuerza y la rapidez. Y la rapidez produjo la fuerza. Su rapidez no se asemeja a la rapidez de ninguna de las cosas que se hallan ahora entre los hombres, sino que es de una velocidad mucho mayor. Es notable esto. Él habla de la rapidez primordial de las cosas cuando se fueron formando todas las cosas, ¿no? Es mucho mayor, ¿no?, de la rapidez entre los hombres. También es notable eso. O sea, porque, bueno, yo les digo, por ejemplo, la velocidad con que la Tierra se mueve alrededor del Sol es del orden de 30 kilómetros por segundo. Obviamente nosotros no lo sentimos, porque por suerte vale la mecánica de Galileo y de Newton, y no la de Aristóteles. Bueno, uno de los argumentos de Aristóteles, vamos a ver, para decir que la Tierra está en el centro y no se mueve, es que si se moviera, sentiríamos ese vértigo, ¿no?, del movimiento. Bueno, pero bueno, hoy sabemos que la velocidad de la Tierra del Sol es de unos 30 kilómetros por segundo. Una linda velocidad. Hagan la cuenta, si lo hacen por hora, les da más o menos más de 100.000 kilómetros por hora. O sea, nos estamos moviendo a más de 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Pero bueno, ya Anaxágoras anticipaba que la velocidad de las revoluciones, esas primordiales, que dieron lugar a las cosas, ¿no?, eran mucho mayores que las velocidades comunes de hoy en día, ¿no? Y acá hay algo muy loco, dice Anaxágoras. Ya se forman hombres y otros seres vivientes que tienen un alma. Y estos hombres cohabitan en ciudades y tienen campos cultivados como entre nosotros, y tienen también un sol y una luna, y las demás cosas como entre nosotros. Y la tierra les produce muchas cosas de todo género, de las que aprovechando los mejores en sus casas, hacen uso de ellas. Esto pues es lo afirmado por mí en torno a la separación, que no solo se cumple entre nosotros, sino también en otras partes. Esto también algo había conjeturado Anaximandro, pero, o sea, realmente que haya una persona en el siglo V a.C., porque si uno dice, hay otros seres vivientes en otros mundos, uno puede decir, bueno, por eso se estaba refiriendo, cuando decía otros mundos, qué sé yo, a otras regiones desconocidas de la Tierra. Pero acá dice que estos hombres que también cultivan, tienen un sol y una luna. O sea que realmente acá está hablando de otro planeta, porque si es otro mundo que tiene otro sol y otra luna, ya nos estamos yendo a otra parte muy lejos. Es muy llamativo esto, ¿no? Que Anaxágoras haya hablado verdaderamente de otros hombres que habitan en ciudades que tienen otros soles y otras lunas, ¿no? Es muy llamativo esto. Así que, y bueno, y esta idea de orden universal, ¿no? O sea, no es que Anaxágoras no creyera en Dios, lo que no creía es en los dioses detrás de los astros. Creía en un Dios creador y ordenador, al cual identificaba con un intelecto universal, con una mente cósmica, la que diseñó y ordenó al universo, ¿no? Volviendo a Teofrasto, el alumno de Aristóteles, en su obra sobre las sensaciones, nos habla de qué es lo que decía Anaxágoras en cuanto a las sensaciones. Anaxágoras dice que la sensación nace de los contrarios, porque lo semejante no puede ser afectado por lo semejante. Vemos por medio de la imagen de la pupila, pero esto no se proyecta sobre una cosa del mismo color, sino sobre lo diferente. De la misma forma disciernen también los objetos el tacto y el gusto, lo que es caliente o frío, de la misma manera que nosotros, no nos calienta o enfría por su contacto, ni percibimos lo dulce o lo amargo por medio de sí mismos,
sino que sentimos lo frío con lo caliente, lo desagradable con lo agradable, lo dulce por lo amargo. O sea que dice, los opuestos están en nosotros desde el principio, y toda sensación es dolor, es con dolor. Y esta opinión parece ser una consecuencia de la citada hipótesis, porque cada desemejante por su contacto aporta dolor, y este dolor se hace sensible por su larga duración o por el exceso de sensaciones. Los colores brillantes y los sonidos excesivos producen sensaciones dolorosas y no podemos permanecer mucho tiempo bajo su influjo. Esto se parece bastante a lo que hoy en día sabemos, o sea, en realidad nosotros sentimos el calor por el tacto cuando hay una diferencia de temperatura entre nuestra piel y lo que estamos tocando. Esa diferencia de temperatura produce un flujo de calor, ¿no? Entonces, si tocamos algo caliente, lo sentimos como caliente, porque está más caliente que nuestra mano, y por lo tanto fluye calor de eso a nosotros. Si algo está frío, lo sentimos como frío, porque está más frío con nuestra mano, y fluye calor desde nuestra mano a esa cosa fría, ¿no? Así que esta idea es muy interesante, ¿no? Porque muchas cosas está bastante cercana a la moderna imagen que tenemos de por qué sentimos, ¿no? Con los diferentes sentidos. Esto también lo hizo Anaxágoras. Así que como para, digamos, con esto ya terminamos, y perdón que nos pasamos de la hora, esta es la última transparencia, que resume un poco la realidad científica de Anaxágoras, ¿no? Que se suma a lo que ya venimos diciendo con los fragmentos que leímos. Anaxágoras, en el 467 a.C., observó un meteorito, ¿no? Que cayó en Egospótamos, que era una ciudad que estaba en la actual Turquía, ¿no? Ahí en Anatolia. Y esto fue lo que le terminó de concluir que los cuerpos celestes están formados por rocas. Por eso Anaxágoras lo echaron de Atenas. O sea, pues como yo les dije, la luna y el sol para él no eran entes divinos, sino que eran cuerpos sólidos. Entonces, como él conocía la teoría de Anaximandro, a la cual adhería, ¿no? Que la luna brilla por la luz del sol reflejada, Anaxágoras fue el primero que formuló correctamente la teoría de los eclipses. Porque él había concluido que la Tierra está debajo del Sol, o sea, está más cerca nuestro que el Sol, y por lo tanto, los eclipses se deben, los de Sol, a cuando la Luna se pone entre la Luna y el Sol, entre la Tierra y el Sol. En cuanto a los eclipses, bueno, por ahí se le fue la mano porque dijo que por ahí otros cuerpos también podían eclipsar al Sol, y hoy en día sabemos que no. O sea, la Luna es el único objeto que puede. Obviamente Venus sí puede pasar delante del Sol, pero bueno, eso ni lo notamos, ¿no? Y otra cosa notable de Anaxágoras es que dijo que tanto el Sol como todas las estrellas son rocas ardientes, pero que las de las estrellas no las sentimos ese calor porque están muy lejos. Eso también es muy original y notable de Anaxágoras. Simplemente se atrevió a decir que el Sol, que está muy lejos, es más grande que todo el Peloponeso, lo cual también es notable porque, bueno, obviamente sabemos que es mucho más grande, pero nadie tenía idea ni remota de qué tamaño podía tener el Sol. Era una lamparita muy brillante que estaba a 10 kilómetros, algo mucho más grande. Y por supuesto, como yo les dije que fue el primer filósofo de Atenas, lógicamente va a tener una influencia importante sobre Sócrates y la filosofía ateniense en general, que es la que vamos a empezar a estudiar en la unidad que viene, en la unidad 3. Así que con esto terminamos con la unidad 2 de